polvo y miseria. Aquí estamos, gracias a Yeshua. Estamos contentos como siempre. Pero bueno, pues hoy es el último día 30, ¿verdad, Luis? ¿Cómo estás, Luis? Pues por la gracia de Dios, viviendo todavía este año y los días que faltan del año, si Dios permite, porque pues sabemos que no acaba el año. Para los que creen en el ídolo Janos, sí acaba el año, para nosotros no. Así es, y también si quieres algo más que un año nuevo, es decir, si quieres vida nueva y vida eterna, pues con Yeshua, porque el año nuevo, por más propósitos que nos hagamos, pues ya lo sabes, para la segunda quincena ya desaparecieron. La cuesta de enero. Así es. Y también para que no sigas empeñando tu vida al Monte de Piedad o al Monte Pío, pues ¿por qué no depositas tu vida en dónde, Luisito? En el único que es poderoso para guardar nuestro depósito y guardarlo hasta aquel día, Yeshua, el Mesías de Israel. Aquí está pasando un camión de agua electropura, pero con su motor de miseria está contaminando el ambiente y venden agua pura. Entonces este es el mundo de las contradicciones, de las incongruencias, de los absurdos, de las injusticias. Y bueno, pues recordemos a dónde llegó Habacuc en el capítulo 1, ¿verdad? Desesperó. Sí, llegó a reclamar, pero pues la misericordia de Dios, ¿no? En lugar de disputar con él, más bien le dio una lección que terminó en una intercesión. Bueno, pues hoy tenemos un tema, Luisito, realmente importante, que estoy seguro que a los que ya están adentrados hasta cierto punto, hasta donde estén con la palabra, vamos a hablar de dones y talentos. Muy delicado porque resulta que, hablando en un lenguaje secular, dones y talentos son sinónimos, pero en un lenguaje secular. Se habla de, tienes el don de cantar, tienes el don de hablar, tienes el talento de cocinar, de tocar la guitarra, de saber mandar, de saber liderear. Y, repito, secularmente hablando, estas dos palabras ya se manejan a nivel sinónimos. Sin embargo, en la Biblia es completamente distinto. Y dones son dones y talentos son talentos. Estábamos viendo en 1 Corintios 12 los dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Y me gustaría que primero hablemos de la distancia y la diferencia que hay entre dones y talentos. En Mateo 25, la parábola de los talentos, ahí son referente a los bienes económicos. Talento es una moneda en ese tiempo. Y no hay por qué confundir, y sí es muy peligroso, dones y talentos. También sabemos que sí, Yeshua da dones y talentos, pero vamos a diferenciar esto, ¿no, Luis? Sí, es importante hacer esa diferencia porque va desde que se ha adoptado ese concepto de volverlos sinónimos y todavía se extiende hasta entender que en la Biblia la palabra dones muchas veces en los idiomas del hebreo y griego de la Biblia son diferentes. Entonces eso todavía profundiza más de que es diferente hablar de los dones, es más allá de hablar del concepto del que lo han limitado. O sea, cuando en 1 Corintios 12 se habla de dones, no se está refiriendo tanto al don de tocar música o algún instrumento, sino, de hecho ahí los dice, sanidades, milagros, evangelización, maestría a la hora de hablar la palabra. Pero esta confusión es muy peligrosa porque la gente cree que los talentos o virtudes o capacidades que naturalmente han recibido son los dones del Espíritu Santo, y no. Sí, vamos a separar los conceptos para que no se haga esta revoltura, porque incluso también podemos añadir las minas de la parábola de las minas y los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, que también están revueltos entre estos conceptos. Así es, ya hay quien tiene la trimescolanza o todo ya lo puso en su cóctel. Dones, talentos y fruto del Espíritu Santo es lo mismo. Y minas. Y minas y dracmas y bueno.
Sí, separando un poco todos estos conceptos, vamos a ver que, por ejemplo, la palabra don, cuando se menciona en el texto griego en 1 de Corintios 12, hace referencia a poderes sobrenaturales que el mismo contexto de la carta explican que vienen del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu de Dios otorga. Sin embargo, también cuando dice en Efesios 4 que dio dones a los hombres, esos dones más bien son ministerios, que son actividades, y esas las da el Señor. Hay que ver el único Dios que no se puede, que es indivisible, ver cómo en la persona del Espíritu da los dones, en la persona del Señor da los ministerios, y la misma carta en el versículo del 3 al 7 de 1 de Corintios 12 dice que al fin y al cabo toda la operación la da Dios. Ahora, en el momento en el que nos encontramos esta parte, podemos ver que en un sentido general los 9 dones mencionados en 1 de Corintios 12 son poderes que el Espíritu Santo da. Y por igual, aunque en mayor y menor medida, porque lo hablamos el domingo, todos tenemos que llevar la palabra de sanidad. Ahí se habla de don de sanidad, pero es un peligro. ¿Quién sana? ¿El que recibe el don o el sanador? De hecho es el Espíritu Santo el que sana. Hay un problema en... Y hay un peligro, si no es que varios. Sí, y eso es importante aclararlo, porque muchas veces en la iglesia apóstata son muy dados a decir, es que con mis dones o los dones que tengo o tal hermano tiene el don, y realmente no. Otros incluso llegan a decir, pues es que yo tengo tal don, y entonces en ese momento en el que se lo empiezan a atribuir o le quieren dar un uso, en ese momento ya lo están atrofiando o usándolo mal. Y ya están hablando soberbiamente y rogándole la gloria. Así es. Sin embargo, si partimos desde el punto que el Espíritu es el que da el don y que Él es el que sabe cómo se utiliza, entonces por lo menos tener pues en el vocablo el decir el Espíritu utilizando al hermano por medio del don que Él da. Es muy diferente a decir, es que yo tengo el don. Así es, o como alguien que hace poco me dijo, tengo 4 dones y 6 talentos que el Señor me dio. O sea, los tiene identificados plenamente. Sin embargo, yo no lo voy a ejercer ni uno. Sí es importante identificarlos, porque a raíz de que muchas veces no se sabe cuáles son, pues no hay funcionabilidad en los miembros de la congregación. Cada miembro recibe por lo menos un don en el momento de su conversión, y es necesario ejecutarlo, porque es la obra de Dios a la cual a la persona la ha llamado. Ahora, otra cosa que es interesante notar aquí es ahora el concepto de talento. El concepto de talento y mina también se parecen mucho, incluso las parábolas se parecen también en semejanza. Sin embargo, lo que podemos ver es que el contexto... Ahí no son talentos como lo ubicamos secularmente hablando, porque ahí el talento habla de una moneda, de riqueza económica o de bienes económicos. Efectivamente. Igual que las minas. Sí. Bueno, esa es la diferencia que hay que hacer, porque en el contexto de las minas, escrita en el Evangelio de Lucas con destinatario a los gentiles, se ven varios principios que ejecutan más para la iglesia. En la parábola de los talentos de Mateo 25 se ven varios principios que ejecutan más para Israel. Entonces, cuando a lo mejor... Sin embargo, es parejo, es nada más el contexto. Es que esta parábola de Mateo 25 aparece antes del juicio a las naciones. Así. Por eso lo relacionas más con Israel. Sin embargo, Israel y gentiles todos están bajo condenación, ¿o no? Sí, solamente en el momento de que el escogido pasa al arrepentimiento ya está en la familia de los escogidos. O sea que tenemos que arrepentirnos. Sí, hay demasiadas cosas por las cuales siempre, como dice 2 de Corintios 7, de que no hay que arrepentirnos, continuamente hay que procurar estar en pie delante de Dios, como dice la armadura, estar en pie al final del día. Otra de las cosas que podemos notar en este mismo punto que estamos hablando es que al hablar financieramente de Mateo 25 de talentos y de economía, es muy común ver que cuando alguien tiene, en este caso, el dracma, la moneda, el peso, el dólar, el euro, así es, lo que tenga en sus manos, esos no son dones. No, ese es mayordomía. Y eso es importante, porque por lo regular, cuando alguien tiene a su acceso la economía y la... Perdón, Luisito. Sí.
Porque cabe el peligro de pensar, bueno, el que tenga economía, pero que no todo mundo, todo ser humano, al margen de su condición social, tiene un nivel de economía. Hasta el que tiene 10 pesos en la bolsa, pues tiene una economía de 10 pesos. Así es. La mayordomía, mi pregunta es general, ¿no? ¿O es para solo los que tienen de 100,000 pesos para arriba, por decir? No, es en general. Lo que pasa es de que en el momento en el que una persona ya tiene, sea la cifra que tenga en las manos, en ese momento, cuando ya conoce a Dios, ha de entender que todo es de Dios y que nada es de Él. Cuando una persona medio entiende el concepto, entonces empieza a decir, esta parte es mía y lo que yo pueda o lo que yo quiera doy. Y cuando una persona no entiende ninguno de estos dos conceptos, entonces piensa que todo es de él y nada quiere dar. Entonces cuando en alguno de estos tres casos empieza a embonarse el enfoque, nos damos cuenta que lo que hay que hacer es reconocer que todo es de Dios, que nos lo ha dado para administrar y que Él nos pedirá cuentas de cada peso y cada minuto que tengamos en la vida. Nos preguntamos si el turibús va a Coacalco, a Iztapaluca, a Nesa. Pues no, ¿verdad? Ahí no llega. No, es aquí en... Se van a dar cuenta de la pobreza. Sí, tienen la zona nice nada más. Reforma, Condesa, Polanco y ya. Sí, pero... Ahora, en el otro sentido, lo que hay que checar es que cuando la parábola de las minas tiene un enfoque de... Ahí sí ya está más orientado a la característica quizá de actividades o de ciertas cualidades con las que la persona puede tener, aunque no conozca a Dios, y en el momento en el que lo conoce, las pone al servicio del Señor. Ahí es donde ahora sí entran la música, el cocinar, esas cosas que de alguna manera... El saber escribir, el saber cantar, el saber guisar. Así es. Para los santos. Así es. En ese sentido, todas estas cualidades, cuando alguien se convierte al Señor, son puestas a disposición del servicio, y en ese momento la mina eso es algo innato que la persona pone a disposición y no un poder que viene de Dios. Esa es la diferencia con el don. Y retomando la escritura en Efesios, pues viene de un salmo, ¿verdad? Dio dones a los hombres. Sí, pero también a los rebeldes, y esos rebeldes son los cainitas. Porque tú decías en el principio de este segmento que sí, claro, Yeshua vino a traer la salvación a todos, pero se nos olvidó decir en ese contexto que no todos quieren la salvación de Dios. Hay un grupo selecto, conocido por Dios, de hecho exclusivamente por Dios, que la Escritura nos enseña que no alcanzan redención, pero no por discapacidad divina. En Dios no hay incapacidad ni discapacidad, sino porque esta simiente, raza o linaje no quiere. Sí, así es. En este sentido, por eso dice la carta de Timoteo que el Señor es salvador de todos, pero mayormente de los que creen. Eso pone un paréntesis de que hay por ahí quien no va a creer. No, y hay otras escrituras que nos dicen ya muy claramente, porque esa de Timoteo, la iglesia apóstata la ha pues manejado esgrimido para argumentar que la salvación es para todos. La salvación se oferta a todos, pero no todos la reciben. Así es, por eso es mayormente de los que creen. También dice en la carta de Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Una vez más ofrece salvación a todos, pero hay un grupo que va a rechazar, hay un grupo que ya ha creído y hay un grupo que está en el proceso. ¿Y los que ya han creído pueden perderse o ya salvo siempre salvo? Pues hay que permanecer, tanto Hebreos 5 como Mateo 24, como Filipenses 2, esos textos nos enseñan a valorar la salvación, porque no nos costó, sino que fue el precioso valor de la sangre del Cordero que no nos costó, que fue por amor, que hay que valorar, y en ese sentido hay que permanecer. Pero sin embargo las que creen en salvo siempre salvo, pues por ejemplo esgrimen Romanos 8, 35 a 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, nadie. Pero si yo me quiero separar de Cristo y me empecino y me obceco, pues por más que me guarde el Señor, me perderían. Lo que pasa es de que aquí entraría la frase que diría, es permanecer en el Señor o morir lejos de Él. Y en ese sentido, ya ese paréntesis ya nos deja ver que, como también dice Hebreos 10, del 37 al 38, hay un desagrado de parte del Señor si alguien vuelve atrás. Así es, advertencia a los que pecan voluntariamente. Bueno, vamos a cerrar el segmento dones y talentos, porque pues hay muchos que se jactan en la iglesia apóstata de tener dones y talentos. Lo cierto es que todo el día presumen, pero no vemos pues el ejercicio de estos. Entonces, más bien que sea con el ejemplo, ¿no?
Y también para aquellos y aquellas que no están todavía en contacto con la Escritura, es decir, con Yeshua, con la palabra, pero que también pues se jactan y presumen de que tener talentos y dones. Habría que decirles que todo lo que hemos recibido es para que lo pongamos al servicio de Dios, ¿no? Sí, así es. Hay evidencias de mucha gente que cuando ya finalmente conoció al Señor fue cuando entendió que todos los talentos y habilidades que tenía las tenía dispuestas para su fama, para su gloria, para su enriquecimiento y para darle gloria al mundo. Cuando el Señor lo puso en una... Bueno, para darse gloria a Él, ¿no? Así es, también cuando el Señor los pone en una encrucijada y ellos acceden a rendirse sus vidas por el arrepentimiento al Señor, en ese momento cambian ese enfoque de las cosas que hacían y reconocen que todas las cosas nos han sido dadas por Él, pero que le hemos dado un mal uso. Ahora, bajo ese sentido, por eso es de que es importante aclarar primeramente también en ese sentido es importante aclarar primeramente en el caso de la iglesia apóstata cómo pueden jactarse quizá de tener dones, minas, talentos, cuando en realidad los frutos del Espíritu empiezan con el amor. Así es, tienen todo menos amor. Antes de pensar en dones, en talentos y en minas, hay que empezar a ver que el fruto del Espíritu Santo esté dando precisamente, valga la redundancia, fruto en la persona. O sea, paciencia, gozo. Gálatas 5:22. Así es, porque en ese sentido quiere decir que por lo menos cuando ya empieza a ver el amor, el gozo, la paz, por lo menos ya el Espíritu Santo ya empieza a demostrar o evidenciar que en esa persona está pasando algo. Entonces ahora sí ya se le puede dar a administrar dones, talentos, minas. Exacto, el Espíritu va a ofrecer esos dones, va a hacer esas obras en esa persona que está totalmente rendida a Yeshua, en obediencia, en comunión, y pues finalmente va a tener una existencia muy feliz esa persona, aunque con persecuciones y maltratos, ¿no? Sí, y es parte de la obra, ¿no? En la misma carta que habla de los dones, también habla cómo molestaban a Pablo. Bueno, Pablo hablaba muy fuerte, entonces todos los que hablen pues ya no la papilla, sino que estén ya ofreciendo el alimento sólido, comiéndolo y ofreciéndolo, pues se van a llevar una recia, ¿no? Porque pues, esta palabra no haya cabida en este mundo, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Sí, efectivamente así le dijo el Señor a los discípulos, y lo mismo ahora nos preguntamos, ¿no? Si habrá entre quienes nos escuchan alguien que esté contento a comerse el guisado, o están acostumbrados a puro postre, repetitivo, lo mismo. Así es, hay que ir tras el alimento sólido, ¿no es así? Y aunque es otro tema, no nos estamos saliendo porque el Espíritu es quien está pues dándonos el guión, y todo lo que Él hace es perfecto. Pues muchos están, como decís, en la papilla, en el alimento sólido, en la leche. Pero en Primera de Pedro se nos habla también de una leche, pero ahí añade, no adulterada. Esto quiere decir que hay leche adulterada, y sabemos quién da la leche adulterada: la Iglesia Apóstol. Sí, definitivamente. La evidencia está en que vamos a poner por ejemplo el caso de un don de milagros. Una persona que diga, yo hago el don de milagros y vieron que me trajeron un milagro y yo le hice tal función, en ese momento la vanagloria está usurpando el lugar de la gloria de aquel que de verdad hace el milagro, que es Dios. De lo contrario, se corren dos riesgos. Uno es que se puede estar blasfemando al Espíritu Santo, y en el otro es de que entonces lo hizo un poder demoníaco. En ese sentido, pues es riesgoso no darle la gloria a Dios y quererse atribuir uno el poder, ¿no? Así es, porque es evidente por Janes y Jambres y por muchos otros que el diablo también hace muchos milagros, pero en su vida, que es limitada, va a producir el milagro de milagros en un alma, que es el arrepentimiento, que ese es un don. De hecho, es el primer don que recibimos, el arrepentimiento, que es propiamente hablando el don inefable, recibir el Espíritu Santo. Así es, sí, otro camión de miseria. Venden agua Bonafont, pero contaminan el espacio.
con su motor de miseria, con su mofle. Sí, así es. Otra evidencia de que sucede es con ellos mismos, con Janes y Jambres, que aunque se dice que en el Éxodo no aparecen los nombres, son tomados del Talmud. Así es. No importa, ¿verdad? No, lo que importa es de que el diablo también hace que las varas se conviertan en serpientes, pero no puede hacer que las serpientes se conviertan las varas que se hicieron en serpientes. Así es. También Dimas y Gestas lo agarraron de los apócrifos, y en última instancia es totalmente irrelevante cómo se llamaban los dos ladrones. Y también esto último que hablamos de Janes y Jambres, a lo mejor eran Chucho y Chancho, y pues es lo mismo. El caso es que el diablo hace milagros, y también le gusta a Satanás engañar a las personas, y esto particularmente de la iglesia apóstata, cuando les hace hablar en lenguas, pues estos terminan creyendo que son súper espirituales y que están cargados del Espíritu Santo. Sí, el Cúcara Títere Mácara Guácara aquí tiene bastante influencia, pero no dice nada, no interpreta nada, dice lo mismo, significa diferente, ya no checo. Ahora sí que el conocimiento envanece, ¿no? Sí, solo el amor edifica, como lo veíamos al principio, cuando los frutos del Espíritu empiezan a ejercer el amor, ya se hace para gloria de Dios, sin vanagloria, y ahora sí el Espíritu fluye para utilizar los dones que Él dio y no los dones que alguien dice tener. Bueno, Luisito, pues te quiero muchísimo en el amor de Yeshua, y últimas palabras para cerrar esto. Sí, pues hacemos un llamado que ciertamente los dones son importantes, porque sin ellos no hay funcionabilidad en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, si yo tuviera lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirve. Entonces hacemos un llamado a que todo lo que hagas se haga decentemente y en orden, es la orden, ¿no? Así es, pues ya oíste. Si estás lleno de dones y de talentos, pero hasta el día de hoy no los has puesto al servicio de Dios, ni reconoces que todo esto te vino de gracia o lo tienes por gracia, pues estás viviendo en un peligro, porque pues finalmente va a llegar el desengaño, ¿no? Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Hasta la próxima. Polvo y miseria.com